mí, es muy grato para mí darles la bienvenida a esta sesión. Como les decía, mi nombre es Andrea Sierra, formo parte de Dinova. Dinova es una empresa mexicana comprometida con la educación, con la capacitación, todo en línea, pero en este caso específicamente también tenemos un compromiso muy grande con la inclusión de las personas con discapacidad. La inclusión, nosotros estamos seguros de que nos enriquece a todos, a las personas con y sin discapacidad. De hecho, toda la diversidad humana y su representación y su plena participación en la sociedad nos enriquece. Es uno de nuestros principios rectores y bueno, pues haciendo caso a ese compromiso que sentimos, pues es que estamos ofreciendo este curso gratuito en línea. Les agradecemos muchísimo su interés. Les agradecemos mucho que se hayan preocupado por escribirnos y que hayan destinado este tiempo a estar con nosotros. Como saben, son 3 sesiones, la de hoy, la del próximo martes y la del próximo jueves. Y estas 3 sesiones son una introducción a otro programa que nosotros ofrecemos, que es un diplomado específicamente destinado a capacitar para crear las condiciones necesarias para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, específicamente en educación superior. Nuestro diplomado es completamente en línea, consta de 90 horas divididas en 3 cursos diferentes. El primero de ellos tiene que ver con todo el marco legal y normativo de las personas, de la inclusión de las personas con discapacidad. El segundo tiene que ver con la caracterización y distribución demográfica y todo aquello que tenga que ver con entender qué es la discapacidad, cómo se puede clasificar de acuerdo a criterios internacionales y qué características tienen las personas con discapacidad. Y el tercer módulo tiene que ver con todo lo que es necesario para crear las condiciones educativas más propicias para que las personas con discapacidad puedan participar de una manera equitativa dentro de un programa educativo de educación superior. Este diplomado dará inicio el día 28 de junio y este webinar en el que están ustedes y los próximos 2 son una introducción a este diplomado. Si alguien de ustedes se interesa por ese programa, a través del chat de este webinar se les puede hacer llegar la información. Y bueno, en esta tarde nos acompaña, además de Denise, a quien ya presenté, la maestra Xochitl Rodríguez, que le pido por favor a Xochitl que active su cámara para que la podamos ver, y que será quien conducirá este y los siguientes 2 webinars. La maestra Xochitl Rodríguez tiene una amplia experiencia en materia de inclusión de personas con discapacidad, inclusión educativa de personas con discapacidad. Ha sido directora de la carrera de técnico superior universitario de inclusión de personas con discapacidad, de gestión de proyectos de inclusión de personas con discapacidad en la Universidad Tecnológica Santa Catarina. También cuenta con una amplia experiencia como intérprete de lengua de señas mexicana. Ella perteneció a la primera generación de intérpretes de lengua de señas mexicana certificados a nivel nacional. En aquella oportunidad fueron 40 intérpretes en todo el país que fueron certificados por conocer y ella fue una de esos intérpretes. Y a lo largo de, pues no sé, no me dejarás mentir, Xochitl, que 15 años o algo así, su trabajo se ha dedicado 100% a un compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad, específicamente en el ámbito educativo, pero pues al final de las cuentas en todos los ámbitos, laboral y social también. Ella se va a hacer cargo de estos 3 webinars.
El primero de ellos, como ustedes saben, tiene un título que a nosotros nos significa mucho, que es Aquí no sobra nadie, aquí todos somos necesarios, ¿no? Y el segundo webinar tiene como nombre ¿Dónde están las personas con discapacidad? Porque a lo largo de todo nuestro trabajo durante estos años nos hemos dado cuenta de que es un grupo poblacional que está de cierta manera invisibilizado por muchas circunstancias que Xochitl explicará puntualmente en su momento. Y el tercero de ellos se llama Es cuestión de echarle ganas, porque no solo en este tema, sino que en todos nos comentan siempre que, bueno, tú échale ganas y verás cómo sales adelante y consigues lo que quieras. Y pues consideramos que no es tan así. Sí, tenemos que poner un esfuerzo, pero también hay otras muchas circunstancias que Xochitl nos comentará. Y pues bueno, creo que ya me llevé mucho del tiempo que Xochitl tiene disponible, pero bueno, tenía que darles esta información y les comento que si tienen alguna pregunta o algún comentario, hagan favor de colocarlo en el chat y alguien los va a atender, dará respuesta a sus preguntas y les enviará información. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la exposición de Xochitl. Y pues ya, suelto el micrófono. Les agradezco mucho su presencia. Bienvenidas, Xochitl, Denise y todos los asistentes a este webinar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Nada más confirmar que sí me estén escuchando bien. Ok, Andrea. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia a este primer webinar. Muchas gracias a nuestra intérprete del día de hoy que nos está haciendo el gran favor de, bueno, pues todo lo que nosotros vayamos a decir, hacerlo accesible para las personas sordas. Muchas gracias, Denise. Y bueno, como Andrea ya lo comentó, este es el primer webinar que vamos a tener. En esta sesión nos toca pues iniciar con esta serie de webinars que esperamos que les sirva de mucho y toda esta información que vayamos a compartirles pues sea de utilidad para ustedes. Y voy a iniciar compartiendo la pantalla. Ya nada más me avisan, por favor, si se aprecia bien, Andrea. Sí. Ok. Bueno, pues como ya lo comentaban, el título de nuestra sesión de hoy es Aquí no sobra nadie, porque realmente estamos convencidas de que todos y cada uno de nosotros contamos y valemos para todo. No importa nuestras características, no importa nuestra situación, no importa género, no importa nada. Aquí realmente no sobra nadie. Vamos a iniciar platicándoles un poquito de qué se trata y de qué va la sesión, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estadísticas a nivel mundial y algo de las estadísticas a nivel nacional. Si no sabemos cuántos son, dónde están, qué características tienen, pues difícilmente vamos a poder apoyar y poder hacer acciones o implementar acciones que sean de gran utilidad para cualquier grupo poblacional, no nada más para las personas con discapacidad. Necesitamos saber siempre quiénes son, cuántos son, dónde están, de qué edad son y todas las características que pudiera tener este grupo poblacional. Luego vamos a hablar de la representación de cada una de las personas con discapacidad, cómo es que los vemos, cómo es que la sociedad ve a este grupo de personas. Después vamos a hablar un poquito de acciones afirmativas y al final, pues bueno, vamos a cerrar reflexionando sobre la diversidad y la importancia de esta en la sociedad. La diversidad y la importancia que tiene en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo percibamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues bueno, ¿cuántos son a nivel mundial? A nivel mundial ya tiene varios años esta cifra, que es el 15% de la población mundial tiene alguna de esta discapacidad. Ahorita la cifra más reciente es que es aproximadamente 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad
Y una característica es pues que la prevalencia mayor es en los países en desarrollo. ¿Qué nos habla? Pues nos habla de que entonces estos países en desarrollo tienen mayor cantidad de población de personas con discapacidad y son los que tienen una mayor responsabilidad en cuanto al número de población o de personas a atender se requiere, pero al ser en países en desarrollo, pues bueno, estas personas con discapacidad, pues muy probablemente van a estar enfrentando muchas situaciones en las que van a tener, o no van, más bien no van a tener una igualdad de oportunidades para el pleno goce de todos los derechos humanos que todos tenemos, pues por el simple hecho de ser personas, ¿verdad? En México, ¿cuántas personas son? Pues bueno, según el INEGI del 2020, hay un 16.5% de la población. Estamos hablando de que son un poquito más de 20 millones, casi 21 millones de personas con discapacidad en nuestro país. ¿Cuál es la importancia, cuál es la relevancia o por qué ahora se está hablando de 16.5% cuando antes en el censo anterior no llegábamos ni al 10%? Pues bueno, esta es una de las situaciones que se dio a partir de que a México se le dieron algunas recomendaciones para contar y tener muy cierta la cifra de cuántas personas con discapacidad son. Eso lo vamos a platicar un poquito más a fondo en el webinar número 2. Pero nos damos cuenta entonces ahora que ya la población que México está reportando es muy similar a la que se marca como a nivel mundial. El censo pasado no fue así, ¿no? Entonces, estamos viendo que 11 millones, un poquito más de 11 millones son mujeres con discapacidad y 9 millones y fracción son hombres con discapacidad. Aquí nos estamos dando cuenta, así a grosso modo, que las mujeres con discapacidad, que es la población mayor, pues bueno, además de tener la condición de discapacidad, tiene la condición de ser mujer, y entonces tienen el doble de probabilidad de tener de vivir alguna situación de discriminación, de no al goce de sus derechos. Una mujer con discapacidad tiene muchísimo más problemas, muchísimas más barreras que enfrentar al momento siquiera de decidir o de poder ejercer su derecho a la educación, por ejemplo. No se diga al trabajo, no se diga a la salud, a su vida, a decidir la vida que quiere llevar, a decidir, por ejemplo, si va a ser mamá o no. Muchas veces a las mujeres con discapacidad ni siquiera se les permite ejercer esos derechos tan básicos como son, por ejemplo, el ocio. La mujer con discapacidad muchas de las veces se tiene que quedar en casa, no puede estudiar, no puede tener pareja, no puede tener hijos, difícilmente encuentra un trabajo de nivel mandos medios hacia arriba. Entonces, estamos hablando de que de todas las personas con discapacidad, pues bueno, la mayoría son mujeres y estamos hablando de mayor situación de discriminación. La situación interesante aquí pues es cómo nos presentan el INEGI, cómo son estas discapacidades, cuáles son, cómo es esta población, ¿no? Entonces, pues en una situación o una condición mental, nos refleja que es el 7.6% de la población, es la que menor se está reflejando de acuerdo a las preguntas del INEGI. Para hablar o comunicarse es el 10.7%. Para atender el cuidado personal, nos marca que es 11.6% de la población, de esa población con discapacidad. Para recordar o concentrarse es el 23.7%, muy similar a lo que es la dificultad o la deficiencia para escuchar. Sigue la deficiencia para caminar, pero sorprendentemente en este censo, pues nos marca que para ver es un 61%. Antes, por lo general, siempre quien más tenía o quien más se veía en población como discapacidad eran las personas con una discapacidad motriz.
Aquí, bueno, si lo sumamos, obviamente no nos va a dar el 100% porque el INEGI menciona que pues una persona puede tener una o más discapacidades y entonces se sitúa y se vuelve una cuestión de números de repetir, de esta persona cabe aquí, cabe acá. Ahí habría que analizar, y eso también lo veremos en el siguiente webinar, cómo podremos darnos cuenta realmente a quiénes estamos apoyando, cómo los estamos apoyando, si no hay una fotografía muy exacta, muy puntual, si tenemos repetición de datos y este tipo de cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que nos importa muchísimo, muchísimo es conocer para cada una de las personas, para cada una de las personas que no tienen discapacidad, para cada persona de las sociedades, quiénes son las personas con discapacidad para ustedes y para los demás, quiénes son. Tenemos que saber la visión que tienen los demás, las personas con las que vamos a tratar y las personas con las que nos vamos a relacionar para abrirles esta visión y para sacarlos muchas veces de los errores en los que muy comúnmente caen todas las personas que no tienen una convivencia y no tienen una capacitación y pues muchas veces ni siquiera conocen los términos correctos, que muchas veces ahí es donde empieza la cultura y el respeto hacia las personas con discapacidad. Es necesario que recordemos y que demos un pequeño repasito por lo que ha sido las situaciones a las que se han atravesado las personas con discapacidad. Esto también se va a ver un poquito más a fondo en el diplomado, pero necesitamos saber que nos movemos con base a cada uno de los paradigmas que nosotros tenemos, los paradigmas presentes. Entonces, hacia las personas con discapacidad, digo, así como, por ejemplo, con las mujeres que antes se creía o era la idea muy arraigada de que solo se quedaban en casa, solo tenían hijos, así como ha cambiado este paradigma donde ahora la mujer puede hacer más cosas que simplemente estar en la casa. Bueno, con las personas con discapacidad pasaba igual, pero esto es más de impacto porque van desde el exterminio, donde las personas con discapacidad eran vistas como alguien que no servían a ese colectivo, donde todavía ni siquiera el ser humano tenía como costumbre la agricultura, por ejemplo. Entonces desde antes de estas épocas, la persona con discapacidad era vista como alguien que representaba una carga o un peligro para ese grupo mismo, ¿no? Entonces no merecían vivir y los exterminaban. Después se les vio como que eso es un castigo de los dioses y que se vio en una persona con discapacidad, tú tenías la oportunidad de al ayudarla, pues ganar ahí unos votos, unos puntitos, ¿no? Allá en el cielo y pues te podían apoyar en algo, ¿no? Te podías limpiar o te podían perdonar alguno de tus pecados que hubieses tenido. Después sigue el paradigma médico, que para las personas con discapacidad la única salvación era curarse. Si no estaban rehabilitados al 100%, pues no podían participar en la sociedad. Y después pasó al paradigma asistencialista, que pues nos marcaba, nos decía que había que darles apoyos para que puedan sobrevivir. Solo hay que apoyarlos, nada más. No hay más que hacer, más que pues ya nació, así está, así es, pues apóyale para que viva. ¿Cuánto va a vivir? Pues no sé, lo que le toque, lo que le corresponde, pero hay que apoyarlo. Dale para que coma, dale para que vista, dale lo mínimo que necesite. ¿Y por qué sucede todo esto? Afortunadamente ahorita, pues bueno, hay un cambio de paradigma donde ya los estamos viendo como personas, principalmente como personas de derecho, sujetos de derecho, que pueden tener los mismos derechos que cualquier persona, aunque no tenga alguna discapacidad, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser, tiene derecho a todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué todavía ahora conviven todos estos paradigmas? Esta línea de tiempo que les comentaba o estos paradigmas que primero uno, luego otro y luego otro, no quiere decir que ahorita ya no existan. Ahorita hay países donde si la mujer se da cuenta, una mujer embarazada se da cuenta que su hijo tiene alguna malformación, va a tener alguna discapacidad como síndrome de Down, ella tranquilamente puede abortar y no pasa nada. Eso es un paradigma de exterminio. ¿Es válido o no es válido? Pues eso ya es cuestión de analizar. Bueno, es una persona, ¿sí?
el paradigma asistencialista aún existe ahora. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que hay programas gubernamentales donde solo es, vamos a apoyarte para que tú puedas comprar una despensita. Vamos a apoyarte para que tú puedas sobrevivir, nada más. Eso es asistencialismo también. Y todavía, incluso aunque parezca broma, a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, es que ella tuvo una discapacidad porque sus papás se lo merecían. A estas alturas de la vida tú dices, oye, estamos en el 2020, ¿cómo puedes pensar que es un castigo divino? Pues sí, o hay personas que dicen, es que tienen que rezar para que se cure. Pues no, porque una discapacidad no se cura, es una condición que tiene la persona y lo único que se tiene que hacer pues es apoyar, dar los apoyos, que luego lo vamos a ver un poquitito más adelante de qué se trata esto, pero ¿por qué vemos así a las personas con discapacidad? ¿Por qué? Pues porque hay algo que se llama sesgo inconsciente. ¿Qué es esto? Todo lo tenemos, ¿sí? Es una característica del cerebro humano donde hay estos procesos del pensamiento donde toda la información que uno recibe a partir de nuestra crianza y nuestra experiencia nos ayuda a tomar las decisiones rápido. Esto es sin pensar, sin detenernos a analizar. Es decisiones rápidas donde yo voy a ver a una persona y voy a darle una categoría y lo voy a tratar con base en esa categoría que yo le otorgué. ¿Sí? Esto, ¿qué importancia tiene? Carmela. Todo esto surge, o este conocimiento de estos sesgos inconscientes, los procesos que tenemos, pues bueno, es a partir de la neurociencia que nos ha dado información importantísima de cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que nos vamos relacionando. Esto de la neurociencia pues nos sirve para muchísimas cosas, para la sociología, para la educación, cómo aprender mejor, para las relaciones que tenemos con uno mismo y con los demás. Y con base en estas relaciones que nosotros tenemos con los demás, es como vamos creando esta cultura, las culturas que permanecen en cada uno de nuestros círculos, y es también como podemos ir cambiando la cultura de los demás. Esto es una cuestión que no es un cambio de la noche a la mañana, pero como es cultural, se puede cambiar, se puede hacer. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un área de acción, un área donde podemos hacer esos cambios, que aunque sean mínimos, pueden resultar muy, muy benéficos, tanto para la sociedad como para otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, esta información que nos han dado desde la crianza, desde nuestra experiencia, con base en lo que vemos en la televisión, en el cine, en el radio, lo que escuchamos, lo que vemos en la calle, lo que escuchamos de otras personas, nos hace tener esta percepción de las personas en general, de la sociedad, y es como juzgamos, hacemos juicios de las personas muchas veces basados en ideas preconcebidas que nosotros tenemos y a veces sin tener información, sin tener algún parámetro objetivo que me diga, es así, así, por esto, por esto y por esto. No, muchas veces porque yo escuché, porque a mí me dijeron. Xochitl, perdón, pero está silenciada. Perdón, es que le moví sin querer, disculpas. ¿Y qué son esos, pues esos sesgos o a qué nos referimos? Pues son todos esos, para empezar, los prejuicios que tenemos hacia las personas. Generalmente son opiniones negativas que tenemos de alguien y estas siempre, bueno, casi siempre, generalmente, no tenemos el conocimiento previo de aquello que estamos juzgando. Por eso es un prejuicio. Estamos juzgando desde antes de conocer. Estos prejuicios pueden ir dirigidos a una sola persona o a un grupo de personas. ¿Cuál es, si acaso, la ventaja que pueda tener que existiera un prejuicio? Pues bueno, que es algo que no necesariamente lo comparte toda una sociedad. Eso es algo que yo, como persona, yo individuo, hago, y con ello, lo peligroso es que con ello incido en los demás.
Entonces, por una parte tenemos este prejuicio y por otra parte tenemos los estereotipos. Estas sí ya son ideas u opiniones ya más generalizadas y casi siempre de forma negativa hacia un grupo de personas, y volvemos a lo mismo, sin el conocimiento necesario. Es decir, el que alguien tenga, por ejemplo, una condición de síndrome de Down. Esta condición, muchísimas personas inmediatamente piensan, ay, es que son los eternos niños, es que son bien tiernos siempre. Y no necesariamente, más bien no lo es. Otra situación, y esta a mí me tocó vivirla con una persona que yo conozco muy cercana a mí, una persona con discapacidad visual, donde todo el mundo le decía, es que tú no ni siquiera te puedes casar y mucho menos pensar en tener un hijo porque ¿cómo lo vas a cuidar? Las personas ciegas no tienen hijos, no deben de tener hijos, e incluso también escuché a una persona que dijo, es que ¿para qué van a tener hijos si muy probablemente van a tener la misma condición y la misma discapacidad que ellos? Sus hijos van a ser ciegos también. ¿Para qué? ¿Para qué tener hijos así? Eso fue, no les miento, hace como unos 5 o 6 años una persona dijo eso. Entonces estamos prejuzgando. ¿Por qué? Porque no conocemos. Y este es un estereotipo que está muy marcado, sobre todo en las personas ciegas. Las mujeres ciegas tienen mucho que lidiar mucho con esta situación de tú no puedes cuidar a un hijo, tú no puedes embarazarte. O que una persona con parálisis cerebral tiene necesariamente una discapacidad intelectual, lo cual es totalmente erróneo. O alguna persona que nace sin alguno de sus miembros. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos a una chica sin brazos, muy conocida, aquí en México al menos, no sé si en algún otro, ha viajado a Europa y ha viajado a América Latina, Adriana Macías. Ella se maquilla, ella toca el violonchelo, ella escribe a mano, dibuja, todo con los pies. Tranquilamente cocina, cuida a su niña porque es mamá de una niña. Entonces mucha gente no cree que una persona con una ausencia de algún miembro pueda tener algún tipo de actividad y de sobresalir y de tener una vida sin mayor problema y gozando de las mismas diversiones, obligaciones que cualquier otra persona sin discapacidad. Cada sociedad tiene sus representaciones de quién es una persona con discapacidad. Ahí en esta imagen tenemos un collage de cómo es que los medios de comunicación van enseñando o van malinformando a toda la población sobre quién es una persona con discapacidad. A pesar de que, por ejemplo, arriba a la izquierda dice tecnología para combatir la discapacidad. No, es que no vas a combatir la discapacidad. Es que con la tecnología vas a crear los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad esté en igualdad de oportunidades para acceder ya sea a la educación, al trabajo, al ocio, a lo que sea. Abajo vemos a una presentadora de televisión donde está entrevistando a una chica de una asociación y dice discapacitados. Cuando la joven que está ahí jamás en la entrevista dijo discapacitados ni personas especiales, no lo dijo para nada. Eso lo puso la televisora. Y en el centro, bueno, arriba tenemos una imagen donde pues es muy común de las telenovelas, que la persona con discapacidad sufre, la persona con discapacidad no tiene aspiración a, por ejemplo, un protagónico. Las personas con discapacidad, pues bueno, a lo mejor la discapacidad es el castigo al villano. La persona con discapacidad siempre va a ser así como esa chica que está ahí, ¿no? Sufriendo, llorando y sin ser protagónico y sin tomar las riendas de la historia, ¿no? Y al centro, abajo, hay un titular de un diario que dice, ONU recomienda investigar represión a discapacitados. Imagínense el error tan grande de la persona que puso ese titular, porque la ONU jamás va a decir discapacitados. O sea, la Organización de las Naciones Unidas jamás, una
una instancia de ese nivel, jamás se va a referir a las personas con discapacidad como discapacitados. Entonces, el cómo a lo mejor es que no me cabe persona con discapacidad, ay, con lo discapacitado, es lo mismo. No, desde ahí se está mal informando y se están arraigando esas ideas erróneas, y por eso es que la persona sin discapacidad, que no tiene un trato diario con una persona con discapacidad, va a seguir pensando que la palabra correcta es discapacitado, que hay que combatir la discapacidad, que hay que ir contra ella, y no, eso es erróneo. Esa es una información que mal le dan a la sociedad. Y aquí estamos presentando otro tipo de titulares que son los que debieran existir, ¿sí? Por ejemplo, indigna, vergonzoso trato a personas con discapacidad. Ahí se está hablando, se está usando la terminología correcta y se está hablando de que el trato vergonzoso, el trato no debe de ser de ninguna manera discriminatorio ni de ninguna forma eliminando o bloqueando que la persona con discapacidad goce de sus derechos. Todos esos titulares que están ahí, la verdad es que son los que debieran existir, y es increíble que aún, aunque a las personas de la prensa se les haga llegar información, perdón, de cómo debe ser, del deber ser, todavía se siguen usando esas terminologías, y eso es lo que arrastra toda la población. Una mala información, por eso entonces tenemos este paradigma, diferentes paradigmas, diversos paradigmas, pero siempre con la visión errónea hacia las personas con discapacidad. Yo les voy a presentar ahorita un pequeño video para ver cómo es que detectamos cuántas etiquetas ponemos nosotros al día. Y no nada más a las personas con discapacidad. Estas etiquetas las ponemos a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo, a veces sin querer, pero con una etiqueta tras otra, tras otra, tras otra, un mismo grupo poblacional se ve limitado a poder gozar de todos sus derechos. Vamos a ver el video. بعزف heavy metal in the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, Whoa. that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء ما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Bueno,
No es por hacerle promoción al producto que ahí se anunciaba, pero es una situación que sucede comúnmente. No podemos, a veces cuando se habla de persona con discapacidad, ni siquiera podemos a veces imaginar que puede hacer tal o cual situación que ni siquiera yo hago. Por ejemplo, en ese caso, el chico en silla de ruedas era quien hacía deportes extremos. Y entonces todos se quedaron así sorprendidos porque como una persona en silla de ruedas va a hacer deporte extremo. Bueno, así hay muchas personas que creen que las personas con discapacidad no pueden hacer ni siquiera eso, pero desgraciadamente la realidad es que las personas con discapacidad no pueden hacer ni siquiera lo básico a veces, como es estudiar, como es tener derecho a tener acceso a servicios de salud, al trabajo, al ocio, a veces salir de su calle, de su casa y transitar por su calle es una odisea porque no hay las condiciones adecuadas para que haga ese libre tránsito. Ni siquiera el derecho al libre tránsito puede ejercer la persona con discapacidad. ¿Cómo vamos a eliminar estas barreras que tienen las personas con discapacidad? ¿Cómo las podemos eliminar para que haya esta igualdad de oportunidades? Es lo que se busca, es lo que se pretende, que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos que cualquiera de las personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque les corresponde, porque es deber de la sociedad y del Estado, principalmente, construir esos entornos donde no haya esas limitantes, esas barreras que ya sabemos que hay, que son arquitectónicas, que son actitudinales y que son de información. Las barreras actitudinales son las más difíciles de eliminar y de erradicar. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos antes, es cuestión de cultura. Es cuestión de querer ver al otro como yo, que puede tener derecho a lo mismo que yo y que puede hacer lo mismo que yo, incluso otras cosas diferentes y mejor, ¿no? El Estado es responsable de implementar acciones afirmativas. A lo mejor muchas veces ustedes han escuchado esto de acciones afirmativas y ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿A quién le corresponde? Le corresponde al Estado implementar todo este sistema, estos instrumentos de protección para todos estos grupos que históricamente han sido discriminados y que les permita ya dejar esa situación de rechazo, de discriminación, de no poder hacer lo que quieren, hacer lo que pueden con lo que les dan oportunidad. Y entonces estas acciones afirmativas son específicamente políticas públicas, unas políticas públicas donde se permita que las personas con discapacidad puedan hacer uso y puedan ejercer sus derechos, ¿sí? Este Estado, o la importancia de esto es que el Estado reconozca los derechos de las personas con discapacidad. Ok, el Estado ya los reconoció, ya firmó tratados internacionales. México, por ejemplo, ya hizo la corrección a su artículo 1, donde dice que todas las personas en México deben de gozar los derechos humanos tal cual, como está estipulado también en los tratados internacionales. Ok, ya lo reconoció. ¿Y es suficiente? ¿Existen las condiciones en México para que todas estas personas con discapacidad ejerzan estos derechos? Por ejemplo, el acceso a la información. Las personas con discapacidad visual tienen acceso a toda la información. El gobierno está dando toda esta información que le corresponde. ¿Cómo está ahorita el estado de cumplimiento del Tratado de Marrakech para todas estas personas con discapacidad? ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo va el Estado con eso? ¿Cómo cada uno de nosotros también participa en esa situación? La salud que es un derecho básico fundamental. ¿Cuántas personas con discapacidad realmente pueden decir, tengo acceso a un derecho a salud? ¿Y cómo accedes a ese derecho de salud? A ese derecho, ¿cómo lo ejerce ese derecho a la salud? Pues obviamente con el trabajo. Tienes un derecho a la salud. Entonces, todas las personas con discapacidad pueden decir, yo tengo un trabajo que me da mi servicio médico donde yo pueda ir a atenderme de calidad, o todos los lugares de las dependencias de gobierno que brindan este servicio médico tienen un programa específico para atención a personas con discapacidad, por ejemplo, que no estén trabajando. ¿Qué van a hacer todas esas personas con discapacidad que
que no trabajan y no tienen esa prestación y que no tienen a alguien más que lo deje como un beneficiario en caso de que sea, por ejemplo, menor de edad o algún padre que le pueda brindar este servicio, ¿qué va a hacer esa persona si no puede acceder al servicio de salud? La educación. La educación es un derecho que si no se ejerce, pierdes muchísimos derechos más, porque sin educación no hay trabajo, no puedes exigir tus otros derechos, porque si no tienes una educación no sabes a dónde ir, no sabes a dónde voltar, no sabes a dónde recurrir. Entonces, la educación desde el nivel básico de educación básica o educación inicial, desde la educación inicial, ¿cuántas personas con discapacidad realmente reciben la educación que se requiere, con las características que requieren por sus propias características como persona con discapacidad? Y entonces van arrastrando deficiencias, y por esas mismas deficiencias en la educación, después ya no pueden acceder ni siquiera a lo mejor a la educación media, al bachillerato, a la media superior, que es un TCU, mucho menos y muy difícil pensar en una licenciatura o un posgrado. Si hay personas con discapacidad que tienen estos niveles de educación, claro que los hay, pero ¿cuántos de ellos es porque realmente el Estado les proveyó de todos los apoyos e hicieron los ajustes razonables que se requerían? ¿Y cuántos de ellos, pues, por esfuerzos propios de familias y demás, porque hay veces que algunas asociaciones también aportan en ello, lo pueden hacer? Eso lo vamos a ver, como lo comentaba Andrea, en el webinar 3, pero la importancia de dar una educación de calidad y con las características específicas para cada uno de los grupos de discapacidad, eso lo vamos a tratar en el diplomado, donde vamos a ver todo lo que se refiere al diseño universal. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de que la escuela diga, sí, claro, puedes entrar. Claro, puedes entrar, pero tú como institución educativa tienes los apoyos que yo como persona con discapacidad, por así decirlo, visual, necesito. Tú tienes los apoyos que yo requiero para estar en igualdad de oportunidades que todos los demás compañeros. Vas a hacer esos ajustes razonables, tienes esa capacidad, tus maestros están capacitados, saben cómo atenderme, saben qué hacer en caso de que yo necesite alguna información, alguna ayuda, algún apoyo. ¿Cómo me vas a ayudar no solamente a ingresar a esa institución educativa, sino a permanecer y a graduarme y tener la oportunidad de seguir o estudiando o tener un buen trabajo, un trabajo digno? Y de ahí viene, pues bueno, si no tienes una educación, pues difícilmente vas a tener un trabajo de cierto nivel donde te permita igual darte esas diversiones, por así decirlo, acceder al ocio de tal forma que tú no tengas que estar pensando, tengo que estar trabajando todo el día, todos los días, puro trabajo, y ya no me queda ni siquiera dinero para ir a pasearme, para ir a tomarme una paleta, comprarme una paleta o ir a invitar a alguien de mi familia a cenar, a comer. ¿Por qué? Porque no tengo un trabajo de cierto nivel que me permita esos lujos. Va a ser lujo porque no vas a tener ese poder adquisitivo. Tu sueldo pues va a estar más abajo que si tú tuvieras una educación y pudieras competir con personas con discapacidad y sin discapacidad de cierto nivel educativo. Que después en el trabajo también hay otra situación por la inclusión laboral, que ese es otro tema también muy interesante, donde los sesgos de los que platicábamos hace rato son muy importantes. Muchísimas veces las personas con discapacidad han tenido que verse rechazadas al saber que al su entrevistador ver que tiene una discapacidad. A mí me ha tocado infinidad de personas que mandan currículum, los aceptan, el currículum está súper bien, son capacitados, están calificados para realizar ese trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando los entrevistan y lo ven que tienen una discapacidad, le dicen, ay, ¿sabes qué? No, luego te hablamos, luego te avisamos. Solo porque tiene una discapacidad, solo por eso no puede aspirar a ciertos puestos o dentro de su trabajo no puede aspirar a tener puestos más arriba de cuando él entró a trabajar. Personas que tienen la capacidad y que están calificados para un puesto mayor
y que no se los dan simple y sencillamente porque tienen una discapacidad. Todas estas situaciones, pues bueno, son acciones afirmativas que tiene que hacer el Estado y que tiene que asegurarse con estas políticas públicas en todos estos ámbitos para que la persona con discapacidad pueda tener un desarrollo integral. Y bueno, ahí mencionaba también el ocio, porque la persona con discapacidad tiene derecho también a los ratos de ocio, ¿no? Es una persona que no le guste viajar, que no le guste ir al cine, que no le guste ir a pasearse. El turismo accesible es un tema también muy interesante porque las personas con discapacidad, a diferencia de una persona sin discapacidad, muchas veces no viaja sola, muchas veces tiene que viajar acompañada porque requiere personal de acompañamiento y asistencia. Y entonces, al no voltear a ver esa necesidad, las personas con discapacidad se ven muy limitadas a viajar, a divertirse, y pues el sector turístico está perdiendo un mercado también muy amplio. Entonces, ese tema del turismo accesible es muy interesante porque no todos los lugares están pensados para las personas con discapacidad, y las personas con discapacidad también tienen derecho a viajar, a divertirse, al ocio en general. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Pues se trata de tratar a todos por igual. Pues no. Tratar a todos por igual es darles a todos lo mismo, es lo que decíamos hace rato, es decir, todos vengan a esta escuela, pueden entrar, pueden matricularse, pueden registrarse y todos pueden estar aquí. Pero les voy a dar lo mismo a todos. Se trata de equidad, es decir, bueno, a ti te voy a dar tal cosa, a ti te voy a dar esto porque es lo que tú necesitas. O se trata de justicia. ¿De qué hablamos de justicia? En este gráfico lo que se trata de demostrar es que se está eliminando la barrera que sistemáticamente ha existido, por lo que las personas no han podido acceder ni gozar de ese derecho. Es decir, las personas con discapacidad en alguna escuela, pues puede tocarle la suerte de encontrar una escuela que sí tiene una política sobre inclusión. Sí, pero solo es esa escuela. No son todas las instituciones educativas. Justicia es que todas las instituciones educativas tengan esas políticas de inclusión para que todas las personas puedan gozar de ese derecho de la educación. ¿Por qué? Pues si alguien va a decir, pues es que ya hay una escuela donde los aceptan. Sí, pero ¿qué tal que esa escuela no da la carrera de gastronomía, que es la que esta persona con discapacidad quiere? ¿Qué tal que esa escuela no da la carrera de mecatrónica, que es la que esta persona con discapacidad quiere? Entonces, lo que se necesita no es equidad, es justicia, es ir eliminando esas barreras que sistemáticamente han existido y entonces hacen que ahorita haya este trato como de equidad. Es decir, les estoy dando de acuerdo a lo que yo voy teniendo, de acuerdo a lo que yo voy pudiendo, de acuerdo a mi ámbito. Pero todavía no es algo generalizado. A eso es lo que nos referimos con justicia. Ya hablamos de lo que le toca al Estado, que es pues todas esas acciones afirmativas. A la sociedad, ¿qué le corresponde a la sociedad en general? Yo como sociedad, yo que no estoy en un lugar de incidencia de políticas públicas, ¿qué voy a hacer? Pues primero valorar la diversidad. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en todo mi entorno? ¿Qué voy a ver en todas esas personas que son diferentes a mí? Pero por ser diferentes a mí, en eso es en lo que somos iguales, en que todos somos diferentes. Eso es lo que nos une, es la norma, es lo que nos hace iguales. Somos iguales siendo diferentes o porque somos diferentes. Pues tenemos que aprovechar esta oportunidad de reconocer esas diferencias que le agregan valor a cada día y a cada acción que nosotros estamos haciendo. Y eso es algo innegable. No hay alguien que pueda hacer todo al 100%. Alguien tiene que hacer una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y si yo reúno o me congrego con todas esas personas y sacamos lo mejor de cada uno de ellos, vamos a tener unos resultados increíbles y maravillosos, pero sin importar mi creencia de cómo debe ser la persona
que deba ayudarme para tal cosa, o viéndola y juzgando y diciendo, tú sí puedes aportar, tú no puedes aportar. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo sabemos quién puede aportar y quién no? Pues bueno, invitando y conviviendo con ellos, ¿no? Es agregar fuerza a lo que estamos haciendo, en donde estamos, a través de estas diferencias que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inclusión? Pues lo que decíamos, es aprovechar todas las diferencias para resolver todos esos problemas de una manera más efectiva. La inclusión o el incluir a una persona con discapacidad, en este caso, no significa problema, no significa, ya voy a tener que entonces poner una rampa para que entre, porque entonces chinelas, y entonces mis puertas no dan el ancho. No son problemas. Tú vas a incluir a alguien que te va a dar un valor que tú no tienes y que nadie tiene en ese lugar donde tú estás. ¿Sí? Ese es el verdadero valor y el verdadero enriquecimiento de estar todos, sin importar cuál es la característica en específico o lo que yo pienso que sea complicado. Es que yo no voy a invitarlo, yo no lo voy a incluir porque va a ser muy difícil, porque entonces no se va a aprender tal o cual cosa, porque no va a poder ser. No, esa es tu idea. Necesitas que la persona llegue. Y si lo que se busca es un perfil de tal o cual característica, no necesariamente va a ser con o sin discapacidad. Necesitas que alguien haga algo. ¿Y cómo podemos eliminar estos sesgos inconscientes? Perdón que te interrumpa, nos quedan 5 minutos. Ok. ¿Cómo vamos a eliminar estos sesgos inconscientes que son los que nos están haciendo que existan todas estas barreras actitudinales que son las más complicadas de eliminar? Pues bueno, primero reconocer que yo como persona tengo estas ideas, estos prejuicios, y entonces los estoy aplicando en mi día a día. O hacerle ver a otras personas que no se han dado cuenta sus sesgos inconscientes. A eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer, decirle a la persona, oye, es que mira, fíjate, tú tienes que hacer esto y esto. Mira, es que yo creo que tú deberías de darte la oportunidad de conocer tal. Deberías de pensar, oye, si te has dado cuenta que tú crees que tal y tal y tal. Eso es, reconocerlos en nosotros o ayudar a los demás a reconocerlos. Los demás no se han dado cuenta a lo mejor que los tienen. Trabajar en ellos, es decir, cada que yo me enfrente a una situación o con una persona de esa característica que yo creo o que él cree que no es apta o que no es adecuada para tal o cual situación, pues bueno, hacer un trabajo de decir, a ver, sí, bueno, yo creo que no va a poder, pero entonces aquí me está probando, me está diciendo que sí pudiera. Entonces vamos a hacer la prueba y conocer. Ese es el mayor paso a dar, ¿no? Conocer, darse la oportunidad de conocer a esas personas que yo creo que no pueden. Y si no tengo contacto, porque no voy a ir buscando a las personas con discapacidad para poder platicar y poder entonces saber si lo que yo creo es correcto o no, al menos informarnos del tema. Y en este caso, cuando nosotros ya estamos ahora sí trabajando en pro de la inclusión, pues informar a las demás personas, darles esa información que nosotros estamos viendo que están necesitando para que entonces pueda ampliar ese panorama que tiene a veces tan erróneo hacia las personas con discapacidad. ¿Y cuál es el aporte que entonces tenemos o cuál ha sido estos grandes apoyos y beneficios que han traído el reconocer, el darles espacio a las personas con discapacidad? Tenemos muchísimos ejemplos y de cada lugar podemos sacar muchísimas personas que han dado un gran valor a nivel mundial. Pues bueno, tenemos ejemplos como el señor John Nash, que fue un matemático estadounidense. Muchos de ustedes han de conocer ya la película de él, que fue un premio Nobel de Economía. Tenemos también a lo mejor que es un personaje que muy famoso, que nos dio demasiados conocimientos y demasiadas lecciones a mucha gente que no creía en el trabajo, en lo que él hacía y en lo que él era capaz de hacer y en lo que él podía hacer cuando incluso le dieron su diagnóstico. Y entonces pensaron y le dijeron prácticamente que no iba a ser gran cosa, que iba a tener nada más un tiempo muy limitado de vida, y sin embargo él fue descubriendo muchísimas cosas.
Aquí tenemos a la señora Temple Grandin, que ella, además de crear diversos procedimientos en su área de expertise, que es la zoología y la etología, ha sido una gran divulgadora de lo que es, o una gran divulgadora de lo que es el tema del trastorno del espectro del autismo. Ha sido una gran educadora, por así decirlo, ha abierto los ojos muchas veces, ha dado muchísimas conferencias sobre este tema, que ha ayudado a que muchas personas puedan realmente entender qué es. ¿Por qué? Porque uno, y es algo muy importante, uno de los lemas que hay en el mundo de la discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros. Obviamente es de las personas con discapacidad. Entonces, todas estas personas con discapacidad, al dar su testimonio, al dar su experiencia de vida, pues obviamente han enriquecido demasiado y han sabido abrir los ojos de muchísimas personas. Tenemos que hablar también, por ejemplo, este caso impresionante que es de este gran actor, que recientemente fue diagnosticado también con el trastorno del espectro del autismo. Antes, nadie le había dicho que tenía ese diagnóstico, nadie, justo se acaba de enterar hace unos pocos años. Y entonces lo increíble de esta situación es una persona con autismo, con ese nivel de observación, de precisión, de ver a las personas. Todo mundo se maravilla de, wow, súper actor, qué gran y excelente trabajo. ¿Cómo es posible que lo haga tan correcto? ¿Cómo es posible que tenga tantos detalles de cada uno de sus personajes y todos sean tan diferentes entre sí, que no sea lo mismo como a lo mejor en muchas ocasiones se puede pensar de un actor? Pues bueno, esa habilidad y esa plasticidad en cuanto a expresar y también en cuanto a absorber todos esos detalles al ser tan minucioso de estar observando cada una de las personas, lo llevó a hacer todo este trabajo tan increíble que él ha hecho. Y la pregunta sería, ¿hubiese sido igual? ¿Lo hubieran tratado igual? ¿Hubiese sido tratado de la misma forma si desde antes se dan cuenta que tiene una discapacidad? Estamos hablando de la persona que es una persona mayor, y entonces remontémonos hacia sus inicios y que se dieran, que existiera este diagnóstico de una discapacidad. ¿Hubiera podido tener toda esta carrera tan importante? Él tuvo toda esta carrera sin ser visto con la etiqueta de discapacidad, sin tener que luchar por decir yo valgo aunque tenga una discapacidad. Entonces, esa es la riqueza. Y podemos mencionar muchísimos más que todo el mundo ya conocemos, desde pintores, músicos, escultores, científicos. ¿Y cuál es el común de todos ellos? Que tuvieron la oportunidad de demostrar todo lo que ellos podían lograr, todo lo que ellos eran capaces de hacer. Se dio ese entorno donde se les incluyó, donde se les eliminaron todas esas barreras. Entonces, imagínense que nos hubiéramos privado de todas estas personas con discapacidad, que no se les hubiera dejado participar activamente y plenamente, todo lo que se puede uno perder. Así, a lo mejor en tu día a día puedes incluir una persona con discapacidad y puedes tener un enriquecimiento sin tú darte cuenta. Este es el mensaje, este es la invitación de si uno ya está eliminando esos sesgos, si uno ya se dio cuenta que los tiene, si ya está trabajando sobre ellos, ayudar a los demás a eliminar esos sesgos que tiene, eliminar esos prejuicios para entonces permitir y hacer nuestra parte como sociedad para complementar el trabajo que tiene que hacer el Estado y entonces poder hacer sociedades más incluyentes. Es todo por mi parte. Andrea. Pues bueno, con mucha pena tengo que decirles que se nos agotó el tiempo, entonces habíamos pensado hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero lo lamento, no va a ser posible. Sin embargo, los invito a que nos envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico que aparece en la presentación, contacto@edinova.com.mx.
Con mucho gusto las vamos a responder. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy, sus comentarios que hemos estado leyendo en el chat. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes, otra vez a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y por favor háganos llegar sus comentarios a través de esa vía. Estamos muy, muy, muy agradecidas con su presencia. Y bueno, pues esperamos que esto sea de beneficio para todo el mundo. Estamos comprometidas con el ir moviendo pensamiento en nuestra sociedad con respecto a la inclusión de la diversidad y en este caso específico a la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias, los esperamos el próximo martes. Hasta luego.